El día de hoy te voy a hablar sobre el miedo y cómo superarlo. Hola, mi nombre es Karen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a hablar del miedo y cómo superarlo. Recuerden que esta parte es una parte importante de las cuales surgió en el código de manifestación del curso que realicé de Luisa Chima, y les voy a decir como los pasos que me han servido y más o menos como la experiencia sobre esto para que quizás ustedes les pueda servir para aplicarlo. Entonces, de manera inicial vamos a hablar de qué es el miedo y cómo superarlo. Entonces, el miedo es una emoción poderosa que si nosotros dejamos que nos maneje, pues se puede convertir finalmente en una bola de nieve, la cual va creciendo a medida que pasan los años, y pues esta se va alimentando tanto de pensamientos negativos y específicamente de las dudas, lo cual esto es fatal. En estos momentos es cuando pues debemos detenernos y reflexionar qué cosas estoy dejando de hacer por miedo. Entonces, ¿qué cosas estoy dejando de hacer por miedo? Y si este miedo puede manifestarse de muchas formas, como la indecisión, o puede generar creencias o poner barreras cuando yo necesite tomar una decisión. Por eso es muy importante que evaluemos como este tipo de sensaciones y en específico el miedo, qué es lo que nos va a generar y cómo lo vamos a superar. Entonces, para esto, pues resumí como 5 pasos, los cuales me sirvieron un poquito, y pues te va a enseñar como la reflexión y pues otras partes que también me han servido. Entonces, lo primero es reflexionar lo que estamos dejando de hacer por miedo. Entonces, ¿qué te aconsejo que para eso? Pues para comenzar es fundamental pensar y pensar, sentarnos y pensar qué es lo que estoy dejando de hacer hoy por miedo, o qué es lo que voy a dejar de hacer mañana por miedo. Por lo menos, no es que no voy a comenzar una dieta porque esto, no voy a comenzar a hacer ejercicio porque esto. Entonces hay que empezar desde ahí. Esta pregunta pues requiere un análisis muy profundo y sincero. Por lo tanto, yo te sugiero que encuentres un espacio en el cual estés sola, estés tranquila, sin distracciones, y sin distracciones también me refiero al celular, o sea, que no lo tengas cerca. Si de preferencia quieres poner música tranquila, lo puedes hacer, pero no música que tenga letra, porque uno se distrae y eso no va a servir. Y pues adicional, necesitas estar sola con tu cuaderno y con tu lápiz, donde vas a escribir cada uno de los miedos y cada una de las cosas que estás dejando de hacer por este sentimiento en específico. Es importante que seas muy honesta sin juzgar las razones que te están paralizando. Recuerda que los miedos también pueden surgir por cosas o personas externas. O sea, si tú no te lo tomes a que vas a culpar a alguien, pero pues si tú dices, es que yo no quiero estudiar porque mi novio dice que yo no sirvo para eso. Es un ejemplo, tú lo puedes escribir. Eso no tiene nada porque es algo de ti para ti. Entonces, esto es importante como manejarlo de esa manera. Es algo muy privado, ¿no? O sea, tampoco es que le digas a todo el mundo que le estás haciendo la sugerencia. Paso número 2 es identificar pues el peor escenario posible. Entonces, yo les voy a mostrar más o menos. Bueno, yo tengo un cuaderno en el cual hice el primer paso, como comenté. Entonces, por lo menos acá, acá, por lo menos acá, acá está mucho más largo. Y acá empecé a enumerar cada uno de los pasos, ¿sí? Y empecé a decir, bueno, ahora va lo segundo, que es qué tan probable es que esto suceda. O sea, identificar el peor escenario posible. Entonces, por lo menos acá, de acuerdo a esos miedos, a ese listado, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo peor que podría pasar si enfrento este miedo. Es importante ser muy realistas y a la vez permitir como explorar el escenario más pesimista posible, para como ampliar la perspectiva si es que es algo que realmente puede pasar o si realmente es que estoy siendo muy negativa. Y adicional, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar si hago el cambio? También tienes que mirarlo desde estas dos preguntas. Entonces recuerda que uno, ¿qué es lo peor que podría pasar si enfrento este miedo? Y la segunda, ¿qué es lo peor que podría pasar si hago este cambio? Entonces, y de ahí puedes encontrar, digamos, un ejemplo. Si estás pensando en cambiar de trabajo, que es como el ejemplo como más sencillo, entonces pone el peor escenario, que qué es lo que puede pasar. No, es que voy a perder beneficios y como esta empresa no hay dos, pero resulta que quiero cambiar de trabajo porque ya no soy feliz acá. Entonces resulta que ahí es cuando tienes que decir que lo peor que puede pasar, pues que me vaya a otro lugar y me vaya mal. Pero listo, y si pasa eso, ¿qué más puede pasar de malo? ¿O qué solución le puedo dar sobre este tema en específico? El paso número 3, y que no deja de ser menos importante, es evaluar la posibilidad de que el peor escenario ocurra. O sea, después de identificar el miedo, de decir, de plantear esas dos preguntas,
hay que evaluar qué tan probable es que realmente esto suceda. O sea, estamos al 100% seguras de que esto va a suceder y que se va a generar una realidad, o hay una posibilidad de que las cosas no sean tan malas como nosotros estamos imaginando, y pues que eso implica, ¿qué es lo que va a implicar eso? Pues mirar el miedo y cuestionar más que todo como su validez y buscar señales si hay una luz de esperanza al final del túnel. O sea, ¿a qué me refiero? Que siempre va a haber una salida y mirar, es que definitivamente por más malo que pase eso, yo podría hacer esto para como para mitigar ese miedo en dado caso que llegara a pasar. El paso número 4 es considerar estos escenarios posibles. O sea, piensa en otros posibles resultados, pero ahora vamos a hacerlo con los dos. Vamos a pensar en los posibles resultados, tanto positivos como negativos. Si ya planteamos los negativos en el ejercicio anterior, entonces ahora planteemos los positivos, ¿sí? Y imaginemos que en un futuro donde la decisión llegó como a un mejor lugar, como proyectar este tipo de cosas, y pues que pensemos como de manera anticipada ante las cosas negativas y generemos de una vez la solución, ¿sí? Entonces, por lo menos yo cambié de trabajo, me va a ir, resultó que conseguí una empresa donde no me fue bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ante esta situación? Y esto me va a ayudar como a equilibrar una perspectiva, y yo creo que algo que te va a ayudar muchísimo es que te va a ayudar a abrir un poquito más la mente y a decir, a pesar de todo, siempre hay una solución, o sea, siempre hay una forma de que si pasa esto, pues yo qué voy a hacer, y si pasa lo mejor, pues qué voy a hacer. Entonces como que te ayuda a ampliar un poquito la mente también. Lo quinto es planificar cómo minimizar las consecuencias negativas. Entonces es importante que podríamos hacer como qué vamos a hacer si se materializan los riesgos, que fueron los que ya vimos anteriormente. Entonces voy a poner un ejemplo como para que sea mucho más claro. Entonces, si decides cambiar de trabajo y no es lo que esperabas, podrías buscar una opción es buscar otra oportunidad laboral, comenzar un emprendimiento, o pues usar tus ahorros para mantenerte mientras haces esta transición. Eso puede pasar. Esas tres opciones son son específicas sobre ese miedo. Pero esto te va a ayudar como a manejar, a generar una mente como de tener planes de contingencia que te permiten ver el miedo no como una barrera, sino como un desafío que puedes manejar, y esto también te puede servir. Y ya como para finalizar, pues hay que tener en cuenta que el antídoto del miedo pues finalmente es la acción. O sea, tú no vas a salir del miedo y nunca lo vas a confrontar ni nunca hasta que no lo enfrentes, ¿sí? Y no te des cuenta del análisis que estás realizando, si efectivamente algo que es como para no alargarse mucho, pero sí es necesario tenerlo en cuenta. Cuando estés haciendo la lista del miedo y cuando estés analizando el miedo, como describiendo ese miedo, tienes que ser muy honesta y decir si el miedo es porque realmente tú sí lo sientes o si es porque las personas alrededor o cosas externas provocaron este miedo. Un ejemplo, por lo menos a mí, yo creo que yo lo decía, a mí siempre me decían, es que usted tiene que estudiar algo que le genere plata. Ahí, ya. Entonces, ¿qué significa? Como quien dice, tú quieres estudiar algo en específico, no lo puedes hacer porque tú tienes que, ahorita en este momento la carrera que está dando plata es ingeniería de sistemas. Entonces, métete a estudiar eso. Y pues uno que hacía, pues uno por lo general hace caso, y eso no es así. Eso realmente es una mentira. Entonces, uno tiene que estudiar lo que le apasione y eso le va a generar a uno los ingresos. Eso no tiene discusión. Entonces, digamos que desde ese punto de vista tienen que analizarlo. Entonces, el miedo que tengo yo es porque yo sí lo tengo o es porque alguien más lo creó dentro de mí. Entonces, desde ahí tienen que ser como muy honestas y sinceras, no solo hacer la nota. Y pues adicional que la única forma, como ya comenté, pues la forma de enfrentar el miedo pues es tomando acción. Recordemos que parte de las estrategias que te pueden como ayudar a gestionar este miedo, pues una es identificar los miedos, que ya lo realizamos. Dos, enfrentar tus miedos. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues fácil, tienes que trabajar en ellos diariamente. Y si no puedes diariamente, trata de dedicarle tiempo una vez por lo menos a la semana. Arranca con eso, a enfrentar tus miedos y empieza a seguir y empieza como a generar un plan de acción o una lista de mini tareas que te ayuden a superar este miedo para que vayas avanzando y no lo dejes de lado. Lo tres, y que no deja de ser importante, es cambiar tu perspectiva. Cuando hablamos de cambiar de perspectiva es que tenemos que ser mucho más positivas a la hora de pensar o pensar en el peor escenario y ya ir calmadas y pues ir como preparadas como para todas las cosas, que esto también es bueno. A mí ese me ha servido porque yo soy a veces más negativa que positiva, y resulta que cuando las cosas pasan, a veces pasan
fueron menos crueles de lo que yo pensé y pues eso me da como cierto alivio. Lo cuarto es buscar apoyo. Pues bueno, buscar apoyo, digamos, en mi caso, pues yo por lo general yo trato de hacer las cosas de la manera más privada posible. ¿Sí? De mí para mí. ¿Por qué? Porque hay proyectos que yo voy llevando, pero yo no sé si se van a dar, no sé si van a fracasar, no sé si van a, si no van a salir bien. Entonces yo prefiero como dejar eso como enseñanza para mí, para volver a crecer y no para que me juzguen. Entonces, pues digamos que eso es como ya cada uno lo quiera realizar. El quinto, y que no deja de ser importante, es pues fácil, tienes que celebrar tus logros, o sea, todas las cosas que tú vayas avanzando, celebrarlos. Tú te puedes consentir, te puedes, digamos que con una cosa sencilla, vete a comer un helado, el día de hoy pues siento que trabajé muy bien, pero tengo que seguir así, pero siento que avancé un porcentaje de lo que yo quería, entonces lo puedes manejar de esa manera. Y otras técnicas que te pueden ayudar a vencer el miedo, pues es por lo menos aprender de los errores, que es cuando uno la embarra y uno como se autoanaliza y se toma un tiempo para autoanalizar, pero es importante no dejarnos invadir de los sentimientos, por lo menos yo lo trato de hacer, pero a veces es muy difícil. Entonces ahí es cuando tenemos que manejar como un tema de meditación. Hay muchas formas de meditación, las cuales hay una meditación activa y yo la leí hace poquito, que es cuando digamos tú puedes hacer diferentes cosas, pero necesitas tener la total concentración en eso específicamente. Esa meditación te puede servir si no manejan la otra. Y es importante, pues en mi caso, no les voy a decir las más porque pues tengo otras opciones, pero realmente yo no las manejo. La otra que a mí me ha servido mucho es hacer ejercicio. Definitivamente para mí la actividad física es lo más importante, lo que más me desestresa, lo que más me desconecta y lo que más me motiva. Cuando yo llego, sé que llegué, hice como un logro en el gimnasio cuando alcé más peso, cuando me esforcé mucho más o alguna cosa, yo no sé, pero llego más motivada y empiezo como a hacer otras cosas que tenía que hacer y empiezo como a mover. Cuando no hago ejercicio, pues es más complicado porque amanezco con una actitud diferente. Pero como te comento, pues estas son las herramientas que me han servido a mí y sería chévere que las aplicaras. Y ya para finalizar, pues recuerda que el miedo es una emoción natural, o sea, eso puede pasarnos a todos en cualquier momento de la vida, pero es muy importante sentirla, reconocerla, pero no convertirla en el dueño de nuestras decisiones. ¿Sí? Y pues es importante que la acción es la clave para superar esto. Entonces es importante que te atrevas a dar ese paso y verás como tu valentía y tu autoestima te va a llevar mucho más lejos de lo que vas a imaginar. Espero que te haya gustado muchísimo el contenido de este video. Un besito gigante. Traté de hacerlo lo más cortico posible. Recuerda que acá te voy a dejar como la lista de reproducción o el link de los videos que he realizado sobre estos temas. Y espero tus comentarios. Si tienes alguna otra forma de hacer las cosas, pues déjalo en los comentarios. Créeme que hay muchas personas que están interesadas en este tema y les puede servir opciones que digamos tú puedas retroalimentar. Espero te suscribas al canal si te gustó el contenido. Un besito gigante, muchas gracias.